¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de recursos humanos hoy, mis queridos aprendedores? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega, a este contenido de recursos humanos hoy, donde vamos a hablar de el miedo a hablar en público. Mis queridos aprendedores, nuestra tribu de aprendedores, de adalides y de paladines de recursos humanos hoy, vamos a hablar de un tema muy común en nuestros días y los días anteriores también, que es el miedo a hablar en público. Si tenemos miedo a hablar en público. Y para el caso de los que somos o fuimos un poco tímidos o muy tímidos, creo que este contenido es directamente para ellos, para nosotros que somos por ahí un poco más introspectivos, que somos para adentro, que analizamos las cosas y demás, pero que también nos gusta tener esa exposición y somos una especie de binarios de que nos gusta exponernos, pero no nos gusta hablar en público, pero nos cuesta, o nos gusta cantar y no lo hacemos, o lo hacemos en privado cuando nos estamos duchando, o no nos animamos a sacar eso afuera. En definitiva, es un miedo común, es un miedo a lo desconocido, como todos los miedos, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar o con qué nos vamos a encontrar al momento de hablar, de contar algo, y a veces no sabemos qué decir exactamente cuando vamos a hablar o a exponer. Aclaro que esto es para un nivel básico, para los que empiezan, para los que quieren aprender de cero y para los que quieren escuchar que yo les comparta algunas cosas que les pueden ser útiles. Así que por ahí recibo críticas de cómo hablo, del tono y demás, y pronuncio bien en inglés, pero no se preocupen que voy a seguir con mis regionalismos para ser natural y para que ustedes simplemente reciban un mensaje. Volviendo al tema de hablar en público, volviendo al tema de los miedos, creo que generalmente nos produce miedo hablar en público. Nos expone, podemos tener vergüenza, podemos tener dudas si lo que vamos a decir es interesante y demás. Y como todo miedo es algo que no conocemos, vamos a hacer que eso que no conocemos nos empiece a ser conocido. ¿De qué manera? Grabándonos en audio, grabándonos en video, escuchándonos, reconociendo nuestra voz, que nos puede gustar o no. A la mayoría de nosotros no nos gusta nuestra voz. Y el único tips que te puedo dar, porque esto no es un curso de oratoria ni mucho menos, es simplemente cómo ir superando el miedo a hablar en público, es ejercitando mucho, por ejemplo, la lectura. Y para eso vamos a usar este libro, que es de un autor que se llama Lay Rivero, que es un médico cirujano brasilero, que escribe mucho sobre autoayuda, y este libro lo tengo hace mucho tiempo, lo releo cada tanto porque me parece interesante, porque me gustan los temas de autoayuda. Creo que no sanan ni curan la vida de nadie, sino que simplemente nos dan ideas para poder seguir, frases que nos gustan, cosas motivadoras y demás. Así que en este punto vamos a usar este libro con algunas frases para leerlas de diferentes formas, para ver cómo manejamos nuestros tonos y cómo nos puede servir acompañar el discurso de un texto, cómo nos puede servir para decir tonos distintos, ¿sí? Como el ejemplo que usan los actores de decir la mesa está servida. Y lo podemos decir de diferentes formas, sin ser ni locutores ni actores, simplemente personas que queremos vencer ese miedo a hablar en público. Entonces, leer mucho en voz alta, que ahora lo vamos a hacer, jugar con las palabras, imitar, mirar mucho cómo hablan los demás y sacar frases a nuestro estilo o sacar tonos y empezar a jugar con eso. Creo que mi aporte a esto de superar el miedo de hablar en público es primero reconocer que lo tenemos, entender que el miedo es miedo a lo desconocido y que una forma de utilizar una herramienta para poder vencer ese miedo es a eso desconocido hacerlo conocido. Hay una frase que es la mesa está servida, que la podemos decir de distintas formas, y ahí es donde tenemos que empezar a jugar y decir la mesa está servida. 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 Yo sé que les puede parecer tonto, pero jueguen con esto, jueguen con las palabras, jueguen con los tonos, jueguen con distintas cosas que van a encontrar de qué manera practicando encuentran su voz, encuentran su tono
y encuentran la forma de decir las cosas. La lectura en voz alta es fundamental si nosotros decimos, me siento muy desanimado con respecto a todo lo que hago. ¿Qué debo hacer para encontrar algo que realmente me anime? Lo puedo decir de muchas formas y lo puedo decir con un poco más de firmeza. Puedo decir, me siento desanimado con respecto a todo lo que hago. ¿Qué debo hacer para encontrar algo que realmente me anime? Puedo ser más bajón y decir, me siento muy desanimado con todo respecto a lo que hago. ¿Qué debo hacer para encontrar algo que realmente me anime? Entonces, juguemos con esas palabras, juguemos con las frases, leamos en voz alta. Acá hay otra frase que dice, es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. ¿Sí? Todo esto referido a temas de autoayuda y todo referido a que nosotros podamos empezar a leer en voz alta y esa práctica nos lleve hacia algún lado. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, ¿qué haces en la vida? ¿Es realmente importante para la humanidad el trabajo que realizas? Mucha gente duda antes de dar su respuesta a esta pregunta, pero debes saber que la importancia de lo que haces depende de ti, de tu actitud y no exactamente del trabajo que estés desempeñando. Esta frase se puede decir de varias formas. Se puede decir con un tono un poco más grave. ¿Qué haces en la vida? ¿Es realmente importante para la humanidad el trabajo que realizas? Mucha gente duda antes de dar su respuesta a esta pregunta, pero debes saber que la importancia de lo que haces depende de ti, de tu actitud y no exactamente del trabajo que estés desempeñando. Puedo decirlo de otra forma, más amena, un tono un poco más alto. ¿Qué haces en la vida? ¿Qué haces en la vida? ¿Es realmente importante para la humanidad el trabajo que realizas? Mucha gente duda antes de dar su respuesta a esta pregunta, pero debes saber que la importancia de lo que haces depende de ti, de tu actitud y no exactamente del trabajo que estés desempeñando. Nuevamente, me parece útil leer en voz alta, me parece útil jugar con los tonos, me parece útil escuchar el noticiero y ver de qué manera lo dicen. Me parece útil escuchar un presentador o presentadora, obviamente, para buscar el tono que ustedes quieran. Me parece importante leer mucho para mejorar nuestro vocabulario. Aparte de leer en voz alta, podemos leer con la vista, como decimos, y tener un vocabulario más amplio. A la hora de una presentación, obviamente que la tenemos que estudiar, la tenemos que decir por lo menos 20 o 30 veces para conocerla, para dominar, saber los temas que están relacionados, para tener respuestas a posibles preguntas que nos puedan hacer. Y de esa forma y de a poco vamos venciendo el miedo a hablar en público, fundamentalmente entendiendo que lo que decimos puede ser muy serio, pero que también tenemos que tener humor y sentido del humor a la hora de decir algo, y si nos equivocamos, corregir. Si nos equivocamos, también reírnos y corregir y seguir. Ningún orador es perfecto a la hora de dar una locución, ni siquiera en un discurso político, donde puede también tener cosas que sean con más simpatía, con más gracia, o si es un discurso en un sepelio, o porque falleció alguien o porque no está, sí puede ser más solemne y también reconocer y recordar con una sonrisa a las personas que ya no están. En definitiva, jugar con lo que estamos leyendo en la práctica. Y acá vamos a leer otro párrafo de este libro, otra parte que dice, mi interpretación es lo que cuenta. Si yo tuviera la oportunidad de viajar a tu pasado, a tu infancia, y pudiera preguntarle a tu padre qué opinión tenía de ti, ¿qué crees que me diría? Puedo cambiarle el tono y puedo decir, mi interpretación es la que cuenta. Si yo tuviera la oportunidad de viajar a tu pasado, a tu infancia, y pudiera preguntarle a tu padre qué opinión tenía de ti, ¿qué crees que me diría? Puedo darle un tono más amigable. Mi interpretación es la que cuenta. Si yo tuviera la oportunidad de viajar a tu pasado, a tu infancia, y pudiera preguntarle a tu padre qué opinión tenía de ti, ¿qué crees que me diría? Entonces juguemos al teatro, juguemos a ser locutores, juguemos a contarle a un chico un cuento
Y de esa forma nos vamos acostumbrando a hablar, primero en este ensayo que hacemos, y a decirlo, y a decirlo, y a decirlo, y a practicarlo, cosa que después cuando vamos a hablar en público, por alguna razón, tenemos algunos elementos ya de práctica que hicimos, podemos memorizar lo que sentimos. Yo la primera vez que hablé en público, creo que fue en el trabajo, creo que fue para contar algo, creo que fue para exponer a mis compañeros algo, y lo único que necesitaba era saber lo que yo les quería decir. Otra vez, cuando trabajaba en recursos humanos para una empresa, tenía que dar una charla y obviamente que sentía vergüenza, timidez y miedo a lo que tenía que decir. Pero una vez que tuve una devolución del otro lado, una sonrisa, un gesto, como que me agarré de eso para poder seguir. También te puede tener gestos negativos, los cuales no presté atención, sí me afectaban, pero traté de agarrarme de los que sí y decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que puedo dar y en este momento lo estoy haciendo así. Puedo mejorar, sí, para eso está la práctica, puedo mejorar, sí, leyendo en voz alta, aprendiendo bien el tema que quiero dar e ir jugando con estos tonos para que podamos captar un poco la atención. Yo sigo siendo un principiante de esto, no es esto, les vuelvo a contar, de ninguna manera una clase, ni una práctica, ni absolutamente nada más que contarles y hablarles del miedo a hablar en público, de ese miedo a lo desconocido. Entonces nos enfocamos en superar ese miedo, en reconocerlo, en tratarlo, en acostumbrarnos a sentirlo, pero lo mismo seguir haciendo, ¿sí? Convivir con ese miedo que nos está a veces paralizando. Y una forma de convivir es esto, jugar y abrir cualquier libro en una hoja y poder decir una frase, poder decir algo como por ejemplo esta pregunta que dice, ¿cómo podemos utilizar más el potencial de nuestro cerebro? O decirlo en otro tono, ¿cómo podemos utilizar más el potencial de nuestro cerebro? Y hacer un tono más agudo, más grave. ¿Cómo podemos utilizar más el potencial de nuestro cerebro? Y de nuevo el texto. Hoy se sabe que nuestro cerebro tiene dos zonas diferenciadas. El hemisferio izquierdo, que actúa sobre el razonamiento lógico, y el hemisferio derecho, que está más abierto a la intuición y las emociones y permite acceder al inconsciente. Lo digamos para jugar en otro tono. Hoy se sabe que nuestro cerebro tiene dos zonas diferenciadas. El hemisferio izquierdo, que actúa sobre el razonamiento lógico, y el hemisferio derecho, que está más abierto a la intuición y las emociones, y permite acceder al inconsciente. Podemos jugar con esto y decir, hoy se sabe que nuestro cerebro tiene dos zonas diferenciadas. El hemisferio izquierdo, que actúa sobre el razonamiento lógico, y el hemisferio derecho, que está más abierto a la intuición y las emociones, y permite acceder al inconsciente. De la forma que nos salga, de la forma que podamos decirlos para practicar y practicar esto de hablar y de prepararnos para hablar en público y superar el miedo, que el video de hoy trata de cómo superar el miedo. Cómo superar el miedo a eso que es desconocido, que es hablar en público, haciéndolo conocido, haciéndolo que lo sentimos y sabemos que está y lo mismo podemos seguir. No significa no tener miedo, significa convivir, aplacarlo, que no nos frene, que no nos paralice y poder tener herramientas para poder seguir, tener anotado el temario, conocerlo perfectamente porque eso también nos ayuda a dar seguridad y jugar con las palabras y practicar los tonos, escucharnos y grabarnos mucho para que las cosas puedan fluir y pueda salir cada vez mejor. Mis queridos aprendedores, espero que esto les sirva, es muy simple, es lo que les quiero decir, lean mucho en voz alta para tener ustedes en su oído el tono de su voz y poder acostumbrarse a hablar en público, a ir hablando de a poco, a decir las cosas, a veces nos pueden escuchar, a veces no, a todos nos pasa, pero tenemos que hacerlo porque hay mucho por comunicar y mucho por decir y todos tenemos algo que decir, todos tenemos una voz que es necesaria escuchar y a todos nos gusta escuchar algo nuevo y también algo natural. Así que les agradezco mucho, estamos en contacto desde Recursos Humanos, hoy suscríbanse por acá al canal, les dejo siempre acá unos videos de los últimos que estamos haciendo y nosotros también seguimos aprendiendo, así que somos aprendedores y aprendedoras. Les mando un beso grande, un saludo, un abrazo grande y sigamos siempre adelante porque estas competencias que tenemos que tener nos ayudan, acuérdense, a ser más empleables y a ser más competitivos a la hora de
buscar un trabajo a la hora de emprender. Así que saludos, saludos mis queridos aprendedores. Nos vemos pronto. Chao, chao.